Mi hija murió hace 7 años. Oh, eso creí. Cada enero le enviaba a su esposo $40,000. Dinero que ganaba casa con mis propias manos, trabajando en una pequeña tienda de abarrotes, con las manos adoloridas y noches sin dormir. Lo hacía por mi nieta, por mi esposa, que murió de pena creyendo que nuestra hija se había ido para siempre, y por la hija que yo creía haber enterrado. Entonces, una tarde tranquila en el parque, mi nieta de 7 años me jaló la manga y me susurró: «Abuelo, por favor, deja de mandarle dinero. Abuelo, ven a la casa y mira». Hice exactamente lo que me pidió, y lo que vi ahí casi me detiene el corazón. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si esta historia ya captó tu atención, tómate un segundo para decirme en los comentarios desde dónde estás escuchando. Eso realmente ayuda a que este canal crezca. También un recordatorio amable. Algunos elementos han sido modificados con fines narrativos y educativos. Cualquier similitud es coincidencia, pero la verdad detrás del mensaje está pensada para ayudar. Me llamo Stephen Harper. Tengo 68 años y durante los últimos 7 años he estado haciendo todo lo posible por mantener unido lo que queda de mi familia. Eso significa que cada 2 sábados llevo a mi nieta Ivy, tiene 7 años, al parque Riverside a comer helado, chispas de chocolate para mí, remolino de fresa para ella. Es nuestra rutina. Lo ha sido desde que su madre murió. Willow era mi hija, mi única hija. Hace 7 años murió en un accidente automovilístico en la Ruta 9. El vehículo se salió del camino y se incendió. Dijeron que el cuerpo estaba demasiado quemado para un ataúd abierto. Cremamos lo que quedó. 6 meses después, mi esposa Gloria también murió. Los doctores dijeron que fue un infarto, pero yo sabía la verdad. Murió de un corazón roto. Perder a Willa la mató con la misma certeza que aquel accidente mató a nuestra hija. Así que ahora solo quedamos yo, Ivy y su padre Brad, mi yerno. Brad cría a Ivy solo y yo ayudo. $40,000 al año, cada enero, durante los últimos 7 años. Es lo que Willa habría querido. Es lo que hace la familia. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes mientras escuchas esta historia. A veces las personas que más amamos son las que nos pueden destruir más fácilmente, porque les abrimos las puertas de par en par. Esa tarde de septiembre en el parque parecía completamente normal. Ivy estaba sentada a mi lado, en nuestra banca de siempre, cerca del viejo roble, balanceando sus zapatillas con luces y contándome de su examen de ortografía. Había sacado un 10. Le dije que estaba orgulloso. Ella sonrió con esa misma sonrisa que Willa solía tener, y por un momento todo se sintió bien. Entonces dejó de sonreír. «Abuelo». Su voz bajó a un susurro, miró por encima de su hombro hacia los juegos y se acercó. «Por favor, deja de mandar dinero». Parpadeé. «¿Qué?» «El dinero a papá». Su manita agarró mi manga y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. «Miedo. Por favor, para. Hay algo que necesitas ver». El pecho se me apretó. «Ivy, ¿de qué estás hablando? Solo obsérvalo, abuelo. Observa a papá. Ya verás». Se soltó de repente, bajándose de la banca. «Tengo que irme. Se va a enojar si llegamos tarde». «Espera, Ivy, si algo está mal». «Abuelo, solo obsérvalo». No dijo ni una palabra más. «Y déjame preguntarte algo a ti que me estás escuchando. ¿Alguna vez un niño te ha dicho algo que te heló la sangre? Algo que sonaba demasiado serio para venir de alguien tan pequeño?» Porque eso es exactamente lo que sentí en ese momento. El camino a casa de Brad fue en silencio. Ivy miraba por la ventana, agarrando su mochila como si fuera un salvavidas. Quería hacerle más preguntas, pero la expresión en su cara me dijo que no presionara. Todavía no. La casa de Brad es una modesta casa de 2 pisos en la calle Maple, fachada blanca, persianas negras, un césped que siempre necesita podarse desde hace una semana. Yo lo había ayudado con el enganche hace 4 años. Otro cheque que firmé sin pensarlo 2 veces. Estaba esperando en las escaleras del frente cuando llegamos.
Llegas tarde, dijo secamente. Tráfico, mentí. Ivy ya estaba fuera del carro, con la cabeza baja, apresurándose hacia la puerta. Brad apenas la miró. Entra y empieza tu tarea. Ella no se despidió de mí, solo desapareció dentro de la casa. Me quedé parado en la banqueta, mirando por la ventana mientras Ivy se sentaba en la mesa del comedor. Brad pasó justo frente a ella, con el teléfono pegado a la oreja. Ni siquiera la volteó a ver. Algo se retorció en mis entrañas. Brad, lo llamé antes de que pudiera cerrar la puerta. ¿Está todo bien con Ivy? Se encogió de hombros. Está bien. ¿Por qué no lo estaría? Es que se veía muy callada. Tiene 7 años. Los niños se ponen de humor. Hizo una pausa y luego añadió, «Oye, ¿hay posibilidad de que mandes el pago del año que viene más temprano? Tengo unos gastos que se vienen». ¿El pago del año que viene? Era septiembre. Normalmente no mandaba el dinero hasta enero. ¿Qué tipo de gastos? Cosas de la casa. Ya sabes cómo es. No me estaba mirando a los ojos. Olvídalo. Enero, está bien. La puerta se cerró. Me subí a mi carro y me quedé ahí sentado. Motor encendido, manos apretando el volante. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Obsérvalo. Ivy había dicho que había algo que necesitaba ver. $40,000 al año. 280,000 en 7 años. Era mucho dinero para un hombre que apenas decía gracias. Un hombre que ni siquiera podía mirar a su propia hija a los ojos. Conduje a casa mientras el sol se ponía, pintando el cielo de Pensilvania de naranja y púrpura. La casa estaba callada cuando llegué. Ha estado callada desde que Gloria murió. Algunas noches todavía la busco dormido, olvidando por medio segundo que ya no está. Esa noche ni siquiera podía pensar en dormir. Seguía repasando cada interacción que había tenido con Brad durante los últimos 7 años. La forma en que pedía dinero, pero nunca mandaba novedades sobre Ivy, nunca me invitaba a cenar, nunca llamaba solo para platicar. Había empezado a salir con alguien nuevo apenas un año después de que Willa murió. Me había dicho a mí mismo que cada quien procesa el duelo de manera diferente. Pero, ¿y si me había equivocado? ¿Y si había algo que no había visto? La urna de Willa estaba sobre la repisa de mi chimenea. La había guardado ahí durante 7 años porque no podía soltar. No podía esparcir sus cenizas como Gloria había querido. Era todo lo que me quedaba de mi hija. O eso pensaba. Me quedé despierto esa noche mirando el techo. ¿Qué quiso decir Ivy? ¿Qué se suponía que debía ver? La noche que me dijeron que Willow estaba muerta, no les creí. Era el 15 de marzo del 2017. 2 oficiales estaban parados en mi porche a las 3 de la mañana. Sus caras cuidadosamente neutrales. De esa manera que los policías aprenden cuando están a punto de destruir tu mundo. Detrás de ellos, la calle estaba vacía y fría. Recuerdo haber pensado que era demasiado silencio para noticias así. Hubo un accidente en la Ruta 9, dijo el mayor. El vehículo de su hija se salió del camino. Vehículo, no carro, no el Honda de Willa. Vehículo, como si usar una palabra distante pudiera suavizar lo que venía después. ¿Está en el hospital?, pregunté, ya buscando mi abrigo. Gloria estaba detrás de mí, agarrándome el brazo. El oficial negó con la cabeza. Señor, lo siento, hubo un incendio. Su yerno la identificó por los registros dentales. Ahí fue cuando las rodillas de Gloria se doblaron. Los detalles llegaron en pedazos durante los días siguientes. Willa había estado manejando a casa tarde desde la casa de una amiga, Natalie Hughes, su mejor amiga desde la universidad. El carro se había desviado de la Ruta 9 cerca del kilómetro 47, golpeó un árbol y se incendió. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, el vehículo estaba completamente envuelto en llamas. Dijeron que murió al instante. Dijeron que no sufrió. Nunca estuve seguro de si eso era verdad, o solo algo que les dicen a las familias. El funeral fue con ataúd cerrado. Tenía que ser así. Brad estaba de pie junto a mí en la ceremonia, con Ivy en brazos. Apenas tenía 6 meses entonces, y recuerdo haber pensado lo injusto que era, que la bebé de mi hija nunca recordaría la cara de su madre, nunca escucharía su risa, nunca sabría cómo Willa solía cantar desafinada en la regadera,
o cómo lloraba con los comerciales sentimentales. Nos dieron una urna, latón simple, del tamaño de una caja de zapatos. Se quedó en nuestra repisa una semana antes de que Gloria pudiera siquiera mirarla. Deberíamos esparcir sus cenizas en el lago, dijo una mañana con la voz hueca. ¿Recuerdas cuánto le encantaba? Habíamos pasado todos los veranos en el lago Rayburn cuando Willa estaba creciendo. Aprendió a nadar ahí, atrapó su primer pez, besó a su primer novio bajo el muelle. Gloria tenía razón. Era el lugar perfecto. Pero entonces, Gloria murió. 6 meses después de enterrar a nuestra hija, el corazón de mi esposa se detuvo. Simplemente paró. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco, pero yo sabía la verdad. Se puede morir de un corazón roto. Lo vi pasar. Se puso más delgada, más callada, más distante cada día, hasta que una mañana desperté y ya no estaba. La encontré en la cocina, colapsada junto a la cafetera, la misma que Willa nos había regalado para Navidad 3 años antes. Después de eso, no pude esparcir las cenizas. No podía soltar esa urna. Se sentía como dejar ir a Willa otra vez, y ya había perdido demasiado. Así que se quedó en la repisa. Todavía está ahí, 7 años. Y aquí quiero hacer una pausa y hablarte directamente a ti. Si alguna vez has perdido a alguien y te has aferrado a un objeto, una camisa, un anillo, una foto, sabes exactamente de lo que hablo. Ese objeto se convierte en algo sagrado, se convierte en la última conexión. Recuerda eso mientras escuchas lo que viene. La tienda de abarrotes Harper me mantuvo a flote. Ha estado en mi familia por 35 años. Mi padre la empezó en 1989 y yo me hice cargo cuando se retiró. No es nada lujoso, solo un mercadito de barrio en la esquina de la Quinta y Chestnut, el tipo de lugar donde la gente sabe tu nombre y paga con billetes arrugados del bolsillo de su chamarra. La señora Patterson compra su té ahí cada martes. El viejo Joe Fletcher compra sus billetes de lotería cada viernes. Todos conocían a Willa. Todos fueron al funeral. Después de que Gloria murió, la tienda se convirtió en mi ancla. Abría a las 6 cada mañana, surtía estantes, cobraba en caja, cerraba a las 8. La rutina me mantenía cuerdo. Me impedía pensar demasiado en la casa vacía que me esperaba al final de cada día, y cumplí mi promesa a Willa. Antes de morir, me había hecho jurar que si algo le pasaba, cuidaría de Ivy. Me aseguraría de que tuviera todo lo que necesitara. Así que eso hice, $40,000 al año, enviados a Brad cada enero como reloj. No se trataba del dinero, se trataba de mantener viva la memoria de mi hija, de asegurarme de que Ivy tuviera oportunidades, estabilidad, un futuro. Brad nunca decía mucho al respecto. Un rápido gracias por mensaje de texto tal vez, sin novedades de cómo se usaba el dinero, sin invitaciones a ver a Ivy más allá de nuestros helados cada 2 sábados. Me decía a mí mismo que era reservado, que el duelo hacía que la gente se alejara, pero las palabras de Ivy en el parque seguían dando vueltas. Por favor, deja de mandar dinero. Hay algo que necesitas ver. Me paré frente a la urna de Willa esa noche después de manejar a casa desde lo de Brad. Solo me quedé ahí en mi sala, mirándola bajo la tenue luz del farol de la calle. 7 años había guardado esa cosa. 7 años la había honrado como si fuera sagrada. ¿Y si algo estaba mal? ¿Y si Ivy sabía algo que yo no? Pensé de nuevo en el accidente. Los detalles que nunca cuadraron del todo, cómo Willa había estado manejando por la Ruta 9, un camino que conocía de memoria, y de alguna manera perdió el control en una noche despejada. Cómo el fuego había sido tan intenso que no quedó nada que identificar. Cómo Brad había sido el que confirmó que era ella. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Brad era su esposo, la amaba, y yo estaba ahogándome en mi propio duelo, tratando de mantener viva a Gloria, tratando de no desmoronarme. Pero ahora, parado ahí en la casa silenciosa, con la voz asustada de Ivy haciendo eco en mi cabeza, empecé a preguntarme, ¿qué había pasado por alto? ¿Qué me seguía perdiendo? Durante 7 años mantuve mi promesa.
Mandé el dinero. Confié en Brad. Creí la historia que me contaron sobre el accidente y el fuego y la urna llena de cenizas. Pero ahora las palabras de Ivy me hacían dudar. ¿Por qué estaba pagando realmente? Vi a la mujer que cambiaría todo, un martes por la mañana. Los días después de la advertencia de Ivy habían sido inquietos. Cumplía con la rutina: abrir la tienda a las 6, surtir estantes, atender clientes. Pero mis pensamientos no dejaban de dar vueltas a sus palabras. Obsérvalo. Hay algo que necesitas ver. Lo intenté. Pasé frente a la casa de Brad 2 veces. Me estacioné calle abajo como un tonto nervioso y observé. Nada parecía fuera de lugar. Solo un hombre yendo a trabajar, regresando a casa, viviendo su vida. Tal vez me lo estaba imaginando. Tal vez Ivy estaba confundida como a veces lo están los niños. Eso me decía a mí mismo. Los martes por la mañana, en la tienda de abarrotes Harper, son predecibles. La señora Patterson llega como a las 7 por su té. El viejo Joe Fletcher llega a las 8 por sus billetes de lotería y chicle. Para las 9 hay un breve ajetreo de gente comprando café antes del trabajo. Conozco sus rutinas. Ellos conocen la mía. Es cómodo. La mujer entró a las 9:15. La noté de inmediato porque no era una cliente habitual. Los extraños pasan, pero algo de ella me hizo mirar 2 veces. 30 y tantos, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, jeans y una chamarra de cuero que se veía cara. Se movía con confianza, como si supiera exactamente a dónde iba. Fue directo al pasillo del café. Me paré detrás de la caja organizando recibos, las manos tiesas por la artritis. Mis nudillos me dolían y ya había tirado un rollo de monedas esa mañana. La edad tiene una forma de hacer todo más lento. La mujer puso una bolsa de café molido y un frasquito de canela en el mostrador. ¿Es todo?, pregunté. Sí. Su voz era cortante, no grosera, solo distante. Me dio un billete de 20 sin mirarme. Su cambio es 8,53. Lo tomó y se volteó para irse. Eso debió haber sido el final. Pero cuando pasó junto a mí, algo jaló mi memoria. La forma en que se movía, la forma de su cara, algo familiar que no podía ubicar. Señora, la llamé. Se detuvo y miró hacia atrás. ¿Sí? ¿Nos hemos visto antes? Su expresión no cambió. No lo creo. Es que me recuerda a alguien. Eso me dicen mucho. Empujó la puerta y se fue. Me quedé mirándola, tratando de recordar a quién me recordaba. Entre más lo intentaba, más se me escapaba. 20 minutos después, salí a recoger el letrero de la banqueta. Ahí fue cuando la vi de nuevo. Estaba al otro lado de la calle junto a un sedán plateado. Y no estaba sola. Brad estaba con ella. Estaban hablando. Brad recargado contra el carro, relajado de una forma que no le había visto en años. Ella dijo algo y él se rió. Entonces ella le tocó el brazo brevemente y se subió al asiento del conductor. Brad dio la vuelta y se subió del lado del pasajero. Me quedé congelado, con el letrero olvidado en las manos, viendo el carro alejarse por la calle Quinta. Las preguntas se dispararon en mi mente. ¿Quién era ella? ¿Por qué Brad se estaba reuniendo con ella aquí? ¿Por qué no la había mencionado? Pensé en cómo ella había evitado mi mirada, lo rápido que se fue. Café y canela. Solo esos 2 artículos. Nada más. Café y canela. La combinación me inquietó, aunque no podía explicar por qué. Metí el letrero, cerré con llave y me quedé solo en la tienda silenciosa. Las luces zumbaban, los carros pasaban afuera. Todo se veía normal, pero nada se sentía bien. La voz de Ivy sonó de nuevo. Obsérvalo. Lo había observado y ahora había visto algo, pero todavía no lo entendía. Roger Stevens había sido mi amigo por 40 años. Nos conocimos cuando sus hijos iban a la escuela con Willa. Fue detective por 30 años antes de retirarse. Sabía cómo leer situaciones, cómo encontrar respuestas cuando las cosas no cuadraban. No había querido molestarlo. No había querido admitir que tal vez estaba persiguiendo sombras por algo que dijo una niña. Pero ahora había una mujer que no podía ubicar, una mujer reuniéndose con Brad
afuera de mi tienda. Una mujer que compró café y canela y se fue como si no quisiera ser recordada. Abrí el contacto de Roger y escribí un mensaje. Necesito hablar. ¿Puedes venir a la tienda? Su respuesta llegó rápido. Ahí estaré en 20. Roger entró a la tienda 23 minutos después. Pelo canoso cortado al ras militar, jeans y camisa de franela, lentes de lectura colgando de un cordón en el cuello. 67 años y todavía se movía como un hombre que pasó 3 décadas persiguiendo criminales por callejones oscuros. «Te ves terrible», dijo a modo de saludo. «Gracias, Roger». Echó un vistazo a la tienda vacía. «Cerraste». Volteé el letrero. Pensé que necesitábamos privacidad. Entonces debe ser serio. Jaló un banco detrás del mostrador y se acomodó. «¿Qué pasa?» No sabía por dónde empezar, así que empecé con Ivy. Le conté sobre el helado en el parque, el susurro, el miedo en sus ojos cuando dijo, «Obsérvalo». Roger no interrumpió. Solo sacó una libretita de su bolsillo. Siempre cargaba una incluso retirado y anotó. Luego le conté sobre esa mañana. La mujer del cabello oscuro y la chamarra de cuero, café y canela. La forma en que evitó mi mirada. ¿Cómo la vi? 20 minutos después, subiéndose a un carro con Brad. ¿Anotaste las placas?, preguntó Roger. No, estaba demasiado sorprendido. Descripción del vehículo, sedán plateado, tal vez un Honda o Toyota. No estaba prestando atención al carro. Hizo otra nota. ¿Y la mujer? ¿Estatura? ¿Peso? ¿Rasgos distintivos? Pensé, tratando de recordar detalles. 1,65 tal vez, delgada, cabello oscuro en cola de caballo, 30 y tantos, chamarra de cuero que se veía cara, café con cierres. ¿Dijiste que te recordó a alguien? Sí, pero no ubico a quién. Solo una sensación. Roger golpeó su pluma contra la libreta. ¿Y Brad nunca ha mencionado a una mujer? Nunca, pero le has estado dando 40,000 al año por 7 años. Para Ivy, dije rápidamente. El dinero es para Ivy. Claro, el tono de Roger era neutro, pero sabía lo que estaba pensando. Steven, ¿cuándo fue la última vez que Brad te dio cuenta de cómo se usa ese dinero? Abrí la boca para contestar y me di cuenta de que no podía. No una respuesta real. Brad nunca había mandado recibos, nunca explicó gastos. Solo aceptaba el cheque cada enero con un rápido gracias y seguía adelante. Está criando a una hija solo, dije a la defensiva. Estoy seguro de que se usa bien. Estoy seguro. Roger bajó su pluma y me miró fijamente. Pero Ivy te dijo que dejaras de mandar dinero y que observaras a Brad. Eso no es normal, Steven. Los niños de 7 años no dicen cosas así a menos que algo esté mal. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres que haga? Esa era la pregunta, ¿no? Había llamado a Roger porque alguna parte de mí sabía que necesitaba ayuda, pero decirlo en voz alta se sentía como cruzar una línea que no podía descruzar. Necesito saber qué está pasando, dije finalmente. Necesito saber si Ivy está a salvo, si Brad está, no sé, haciendo algo que no debería. Roger se recargó en el banco, brazos cruzados. ¿Quieres vigilancia? ¿Es legal? En una calle pública, observando las idas y venidas de alguien desde fuera de su propiedad, se encogió de hombros. No es ilegal. No es particularmente ético si lo haces con un familiar, pero no es ilegal. La palabra familiar pegó más fuerte de lo que debería. Brad no era de sangre, pero era el esposo de Willa, el padre de Ivy. Durante 7 años le había mandado dinero porque eso es lo que hace la familia. Ahora estaba hablando de espiarlo como si fuera un sospechoso. No quiero traicionar su confianza, dije en voz baja. Entonces no lo hagas. La voz de Roger fue firme. Vete a casa, olvídate de la mujer, olvídate de la advertencia de Ivy, dite a ti mismo que todo está bien y sigue escribiendo esos cheques. Lo miré bruscamente. ¿Crees que debería ignorar esto? No, me sostuvo la mirada. Creo que necesitas decidir qué importa más, la confianza de Brad o la seguridad de Ivy. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. Tiene 7 años, continuó Roger,
Vino a ti lo suficientemente asustada para susurrarte una advertencia en un parque. Te dijo que dejaras de mandar dinero y que observaras a su padre. Los niños de esa edad no se inventan cosas, Steven. No tienen la imaginación para eso. Si Ivy está preocupada, hay una razón. Pensé en la cara de Ivy en el parque, la forma en que agarró mi manga, el miedo en sus ojos. ¿Qué hacemos?, pregunté. Roger levantó su pluma de nuevo. Empezamos simple. Todavía tengo equipo de mis días de detective, cámaras, dispositivos de grabación, todo legal para propósitos de investigación privada. Nos instalamos afuera de la casa de Brad. Observamos quién entra y sale. Vemos si la mujer misteriosa aparece de nuevo. Rastreamos su rutina. Buscamos patrones. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que tome. Podrían ser unos días, podrían ser un par de semanas. Depende de lo que encontremos. Y si no encontramos nada, entonces sabrás que Ivy estaba confundida y podrás dormir mejor por las noches. Roger me miró por encima de sus lentes de lectura. Pero llevo mucho tiempo haciendo esto, Steven, y mi instinto me dice que vamos a encontrar algo. El mío también. Ese era el problema. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Mañana temprano. Traigo el equipo. Nos estacionamos calle abajo de la casa de Brad. A ver qué pasa. Se levantó, guardándose la libreta en el bolsillo. Descansa esta noche. Una vez que empecemos esto, necesitas estar listo para lo que sea que encontremos. Asentí, pero sabía que no descansaría. No había descansado realmente desde el susurro de Ivy en el parque. Roger caminó hacia la puerta. Luego se detuvo con la mano en el marco. Steven, estás haciendo lo correcto. Proteger a un niño siempre lo es, incluso si eso significa actuar a espaldas de Brad, especialmente entonces. Empujó la puerta y la campanita de arriba sonó. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Esa noche, extendí 7 años de estados de cuenta bancarios sobre mi mesa de cocina. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la madera vieja asentándose. Había hecho café, negro y fuerte, como Gloria solía prepararlo cuando nos quedábamos despiertos haciendo impuestos o planeando el fondo universitario de Willa. La taza se quedó intacta a mi lado mientras trabajaba. Enero 2018. $40,000 transferidos a Bradley Wallace. La nota decía, apoyo familiar. Enero 2019. Misma cantidad, misma nota. Revisé cada año. 20, 21, 22, 23, 24, $40,000 cada uno. Como reloj. $280,000 en total. Sabía la cantidad, obviamente. Yo escribía los cheques, autorizaba las transferencias, pero verlo así, desplegado, 7 años seguidos, 7 transacciones idénticas, lo hizo real de una forma que antes no había sido. Y esto es algo que quiero que consideres si estás escuchando. ¿Cuántas veces le damos dinero a alguien por obligación, por amor, por culpa, y nunca pedimos cuentas? No porque no nos importe, sino porque preguntar se siente como una traición a la confianza. Ese fue mi error. Confundí la confianza ciega con el amor. Saqué una caja de zapatos que guardaba en el closet del pasillo, la de recibos y correspondencia, cualquier cosa relacionada con Brad e Ivy. Busqué entre 7 años de papeles buscando pruebas de que el dinero se había usado bien, pruebas de que Brad estaba agradecido, pruebas de lo que fuera. Lo que encontré fut nada. Sin notas de agradecimiento, sin novedades sobre la educación de Ivy, sin fotos de eventos escolares o fiestas de cumpleaños, ni un solo papel mostrando cómo se había gastado el dinero o por qué se necesitaba. Las únicas comunicaciones que tenía eran mensajes de texto, y eran breves, casi fríos. En enero del 19 había escrito: recibí la transferencia, gracias. Al año siguiente, solo recibido, lo aprecio. Para el 21, ya era la transferencia llegó, ni siquiera una oración completa la mayoría de los años. Solo un acuse de recibo de que había tomado el dinero y seguido adelante. Saqué mi teléfono y retrocedí en nuestro historial de mensajes, cientos de mensajes en 7 años.
Y casi todos los había iniciado yo. ¿Cómo le va a Ivy en la escuela? ¿Puedo llevarla al parque este fin de semana? ¿Necesita ropa de invierno? Las respuestas de Brad siempre eran cortas. Está bien, claro, estamos bien, nunca detalles. Nunca historias sobre lo que Ivy estaba aprendiendo o quiénes eran sus amigos. Nunca invitaciones a cenar o a unirme a ellos para nada. Solo el mínimo necesario para que no hiciera más preguntas. Abrí mi laptop y busqué las redes sociales de Brad. Su Facebook era escaso. Unas fotos de Ivy de hace años, algunas publicaciones sobre equipos deportivos, nada personal. Pero una cosa que sí podía ver era que su estado sentimental había cambiado hace 2 años, de viudo a en una relación. Luego, 6 meses después, volvió a estar en blanco. Nunca mencionó estar saliendo con nadie, quién había sido y qué pasó. Saqué un bloc de notas y empecé a apuntar. Brad pidiendo dinero anticipado cada noviembre o diciembre, nunca proporcionando informes ni recibos. Comunicación mínima, sin involucramiento familiar. El cambio de estado sentimental de hace 2 años. La mujer misteriosa hoy. Y luego escribí mis preguntas. ¿A dónde iban los 280,000? ¿Quién era la mujer? ¿Por qué Ivy quería que dejara de mandar dinero? ¿De qué tenía miedo Ivy? Bajé la pluma y miré la pila de estados de cuenta. 7 años de fe, 7 años de confianza, 7 años creyendo que Brad estaba haciendo lo correcto por mi nieta, porque no podía imaginar a un padre haciendo otra cosa. Pero, ¿y si me había equivocado? Me levanté y caminé a la sala donde la urna de Willa seguía sobre la repisa. Al lado había una foto enmarcada de Willa, Gloria y yo en el lago Rayburn, el verano antes del accidente. Willa estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, el brazo de Gloria sobre sus hombros. Las dos se veían tan llenas de vida. Estoy tratando, Willa, le dije a la foto. Estoy tratando de hacer lo correcto por Ivy. Solo no sé si lo he estado haciendo de la manera correcta. 280,000. Ese número seguía resonando en mi cabeza, no porque fuera dinero que no pudiera dar. La tienda iba bien, y Gloria y yo habíamos sido ahorradores cuidadosos, sino porque representaba 7 años de promesas. 7 años de tratar de honrar la memoria de Willa, cuidando a su familia. ¿Y si su familia no necesitaba que la cuidaran? ¿Y si se habían estado aprovechando? A la mañana siguiente a las 6, Roger y yo estábamos estacionados calle abajo de la casa de Brad en su sedán gris. Un carro tan común que se perdía en cualquier calle. Teníamos cámaras, binoculares, libretas y esperamos. Brad se fue a las 7:45. Hicimos turnos. Roger se iba. Yo me quedaba mirando la casa, echando un vistazo a la ventana de arriba de Ivy, esperando que estuviera bien. Nada pasó la primera tarde. Brad regresó a las 6, entró y no volvió a salir. Una noche normal. El segundo día siguió el mismo ritmo. Brad se fue a las 7:45, llegó a las 6. Entonces, a última hora de la tarde del segundo día, la mujer llegó. El mismo sedán plateado de la tienda. Se estacionó en la entrada de Brad a las 2:30. Caminó a la puerta principal y la abrió con llave. «Tiene llave», le dije a Roger por teléfono. Llegó 20 minutos después con el lente telefoto. Los observamos. Ella y Brad en el sofá, ella inclinándose cerca, él riendo, ella tocándole el brazo con familiaridad natural. Se veían cómodos, íntimos. «¿Quién es ella?», pregunté. Roger tomaba fotos. No la ha mencionado ni una vez. Se quedó 2 horas. Cuando se fue, Brad la acompañó al carro. Se pararon en la entrada hablando. La mano de ella en su pecho. La mano de él en su cintura. Luego ella se fue. Roger anotó las placas. Al tercer día, ella regresó. Misma hora, misma rutina. Para el cuarto día, conocíamos el patrón de Brad al dedillo. Pero la mañana del cuarto día, todo cambió. Brad se fue a las 10. «Eso es nuevo», dije. Roger arrancó el motor. «Veamos a dónde va». Lo seguimos, manteniendo distancia, pasando la tienda, pasando calles conocidas, hacia el distrito industrial, al este de la ciudad. Almacenes, muelles de carga, camiones,
Brad dio vuelta en la avenida Industrial Este y se estacionó en un lote desgastado. Un gran almacén de ladrillo, edificio 447, ventanas estrechas, pocos carros. Se estacionó cerca de una entrada lateral y entró. Roger se detuvo al otro lado de la calle detrás de un camión de reparto. ¿Qué es este lugar? Roger buscó en su teléfono. Almacén propiedad de una empresa fantasma, usado para almacenamiento o manufactura ligera. ¿Por qué estaría Brad aquí? Eso es lo que necesitamos averiguar. Esperamos 45 minutos. Brad salió y se fue. Nos quedamos. Roger anotó la dirección. Regresamos. Vigilamos este lugar como su casa. Hay algo ahí dentro, dije. Roger asintió. Sí, y vamos a descubrir qué es. Pasé toda la noche caminando por mi casa sin poder dormir, pensando en la voz que habíamos escuchado dentro del almacén, el llanto, las súplicas, las palabras que se repetían en mi cabeza como un disco rayado. He estado aquí por 7 años. Cuando Roger tocó a mi puerta a las 7 de la mañana siguiente, ya tenía horas despierto. «Te ves peor que ayer», dijo mientras metía su laptop. No dormí, ya me lo imaginaba. Puso la laptop en mi mesa de cocina y la abrió. «Steven, necesito que te sientes para esto». «¿Qué es?» «Solo siéntate, por favor». Me senté. Roger abrió un archivo de video. «¿Recuerdas cuando te dije que todavía tengo contactos en la fuerza?» Uno de ellos accedió a grabaciones de seguridad alrededor del almacén, todas cámaras públicas, monitoreo de tráfico, completamente legal. Ixilon, esto. Presionó reproducir. La imagen era en blanco y negro, granulada, una toma amplia de la avenida Industrial Este. Carros pasaban, un camión de reparto, nada inusual. Entonces, una mujer entró por la izquierda, caminando por la banqueta. «Ese es el almacén», dijo Roger, señalando un edificio al fondo. «Esa es la entrada lateral que usa Brad». La mujer se acercó a la cámara. Su cara estaba parcialmente volteada, pero mientras se movía, el ángulo cambió. Roger pausó el video. «Mira su cara, Steven». Me acerqué. La imagen no era nítida, pero no necesitaba serlo. Cabello oscuro recogido, complexión delgada, algo familiar en su postura y la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al caminar. Mi corazón se detuvo. «No», susurré. «Mira más de cerca». Roger hizo zoom. Los píxeles se difuminaron, pero la forma permaneció. La nariz, los pómulos, esa sutil inclinación de cabeza que había visto miles de veces cuando era adolescente, cuando estaba en la universidad, cuando estaba de pie a mi lado el día de su boda. «Eso no es posible», dije, aunque mi voz temblaba. Roger abrió otra ventana. Pasé la imagen por software de reconocimiento facial. La comparé con la foto de la licencia de Willa de hace 7 años. 2 imágenes aparecieron lado a lado. A la izquierda, la foto de la licencia de Willa del 2017, más joven, sonriendo. A la derecha, un fotograma de la grabación del almacén, mayor, sin sonrisa, cabello más oscuro, pero la misma cara. 97% de coincidencia, dijo Roger suavemente. «Steven, esa es Willa». La habitación se ladeó. Agarré la orilla de la mesa para sostenerme. «No, está muerta. La enterramos. Tuvimos un funeral». «Tuviste un funeral con ataúd cerrado», dijo Roger con gentileza. «Cremaste a alguien, pero nunca viste un cuerpo, y la urna estaba llena de café molido». Miré la pantalla. La cara de mi hija, cambiada, mayor, pero innegablemente viva. «Está viva», susurré. «Sí, Willa, está viva». Las palabras no tenían sentido. Durante 7 años la había llorado. Había ido a su tumba, esa tumba vacía con su falsa lápida, y le había hablado como si pudiera escucharme. Durante 7 años su urna estuvo en mi repisa, y creí que contenía sus cenizas, y ella estaba viva. El duelo llegó primero. No alivio, no alegría. Duelo aplastante y asfixiante. Duelo por 7 años robados. 7 años que Gloria y yo pudimos haber pasado con nuestra hija. 7 años que Ivy pudo haber conocido a su madre. Luego llegó la rabia. Gloria murió creyendo que Willow estaba muerta, dije con la voz quebrándose.
Murió de un corazón roto, y nuestra hija estuvo viva todo el tiempo. Le pagué a Brad $280,000 para cuidar a Ivy porque se suponía que su madre estaba muerta. Ivy cree que es huérfana de madre. Ni siquiera sabe que su propia madre está viva. ¿Cómo pudo Willa dejarnos creer esto? ¿Cómo pudo dejar que Gloria muriera pensando? Steven, dijo Roger con firmeza, no sabemos toda la historia. ¿Qué historia podría justificar esto? No lo sé, pero piensa en lo que escuchamos ayer. Esa voz en el almacén estaba llorando, suplicando. Dijo que llevaba 7 años ahí. Eso suena como alguien que eligió desaparecer. Me detuve. Las palabras resonaron de nuevo. He estado aquí por 7 años. No es libre, continuó Roger. La tienen encerrada ahí, y Brad es quien la mantiene presa. Necesitamos ir ahora, dije moviéndome hacia la puerta. Roger me bloqueó. Todavía no. Si nos apresuramos sin saber todo, podríamos empeorarlo. No sabemos quién más está involucrado. No sabemos qué tiene Brad sobre ella. No sabemos qué tan peligroso es esto. No me importa. Steven. Roger me agarró de los hombros. Tu hija ha sobrevivido 7 años en ese almacén. Si actuamos imprudentemente, ella podría salir lastimada. Las palabras me frenaron en seco. Necesitamos toda la verdad, dijo Roger. Luego la sacamos a salvo. No podía esperar más. Tenía que verla. Roger quería esperar, planearlo, atraparla cuando saliera durante el día, acercarnos en un lugar seguro. Pero, ¿cómo se suponía que fuera a casa a dormir, sabiendo que mi hija, a la que había llorado por 7 años, estaba viva, encerrada en algún almacén, mientras yo me sentaba en mi casa vacía mirando cenizas falsas? No podía. Así que a las 9 de la noche me subí a mi carro. Ni siquiera le dije a Roger. Solo manejé. Él ya estaba ahí cuando llegué, parado junto a su carro enfrente del edificio 447, brazos cruzados, esperando. Había sabido. Por supuesto que había sabido. Tampoco pude dormir, dije. Me imaginé que harías algo imprudente. No estaba sonriendo. Si vamos a hacer esto, lo hacemos a mi manera. Entramos. Nos mantenemos calmados. Escuchamos. ¿Entendido? El almacén se veía mal de noche, como algo sacado de una pesadilla, una luz en una ventana superior. Todo lo demás oscuro. Cruzamos la calle, la puerta lateral que Brad siempre usaba. Roger probó la manija. Abierta, me miró. Investigación privada. Causa razonable. Alguien está en peligro. Lo sé. Solo asegurándonos de que estemos claros. Empujó la puerta. Adentro era más grande de lo que esperaba. Más frío. El tipo de frío que se te mete en los huesos. Techos altos, sombras por todas partes, estantes apilados con quién sabe qué. Pero en la esquina del fondo, pasando todos los escombros industriales, alguien había intentado hacer un hogar. Una cama individual, cobijas que habían visto mejores tiempos, una mesa plegable con una parrilla eléctrica, café instantáneo, cucharas de plástico, ropa en ganchos de alambre colgados entre 2 postes, una silla plegable, una lámpara de batería lanzando una débil luz amarilla sobre el piso de concreto, y fotos pegadas en la pared encima de la cama. Ivy, todas ellas. Cada foto escolar que le había mandado a Brad a lo largo de los años. Cada foto de cumpleaños. Esa del parque el verano pasado donde perdió su diente de enfrente. Estaban aquí, en esta pared, en este almacén. Se las había estado enseñando a Willa. Ella estaba sentada en la cama, mirando esas fotos como si fueran lo único que la mantenía viva. Cuando la puerta rechinó, levantó la vista. 7 años. 7 años sin ver esa cara. Se veía, Dios, se veía tan diferente. Más delgada, demasiado delgada. Cabello más oscuro, más largo, recogido en una cola desordenada. Ojeras, como si no hubiera dormido en semanas, tal vez meses, y algo más. Algo en la forma en que se sostenía, como si siempre estuviera lista para correr. Papá. Solo esa palabra, apenas un susurro, y perdí el control. ¿Cómo pudiste? Salió más fuerte de lo que quería, más duro. Ella retrocedió contra la pared. ¿Cómo pudiste hacernos esto?
¿Puedo explicar? ¿Explicar? Di un paso hacia ella. Se presionó más contra la pared. Tu madre murió, Willa. Tu madre murió pensando que te habías ido. Papá, por favor. Lloró cada día por 6 meses. ¿Entiendes eso? 6 meses viéndola consumirse y yo no podía. Mi voz se quebró. No podía ayudarla porque nuestra hija estaba muerta, excepto que no estabas muerta. Estabas aquí. Estuviste aquí todo el tiempo. Las palabras salían mal, demasiado enojadas, demasiado fuertes, pero no podía pararlas. Gloria murió creyendo que te quemaste en ese carro. Murió de un corazón roto. Y tú, simplemente, la dejaste. La dejaste morir pensando, yo no quise eso. Willa estaba llorando ahora, llorando completamente, deslizándose por la pared hasta el piso. Nunca quise nada de esto. Roger se puso entre nosotros, físicamente entre nosotros. Steven, para, necesita explicar, y lo hará, pero necesitas calmarte. ¿Calmarme? Mi hija me ha estado mintiendo por 7 años. Steven. La voz de Roger cortó a través de todo. Mírala. Me detuve. Miré de verdad. Esta vez, ella no solo estaba delgada, estaba demacrada. Pómulos demasiado marcados, muñecas demasiado pequeñas. Su ropa, una camiseta desteñida y jeans que no le quedaban, le colgaban como si las hubiera usado por años. Su cabello estaba opaco, sin vida, y esas cicatrices en sus brazos. Líneas blancas pequeñas, algunas viejas, algunas más nuevas. Esta no era alguien que se había fugado para empezar una nueva vida en el paraíso. Esta era alguien que apenas sobrevivía. Willa, dijo Roger suavemente. Nos arrodilló, sin acercarse demasiado. No estamos aquí para hacerte daño. Estamos aquí porque queremos ayudar. ¿Puedes mirarnos? Levantó la cabeza, ojos rojos e hinchados y aterrados. Necesitamos entender qué pasó. ¿Puedes contarnos? Si les cuento. Su voz era tan pequeña. Si les cuento, me van a odiar. No te odio, dije, y extrañamente, era en serio. Estaba furioso, devastado, confundido como nunca. Pero mirándola sentada ahí en ese piso de almacén, rodeada de fotos de la hija que nunca pudo conocer, no podía odiarla. Solo necesito saber por qué. Se limpió los ojos con la manga. No es una historia simple. Tenemos tiempo. Lo que siguió cambió todo lo que yo creía saber. Willa comenzó a hablar con la voz temblorosa. Fue hace 7 años, marzo. Natalie vino a mi departamento. Le había prestado $5,000. Necesitaba el dinero de vuelta. Brad y yo estábamos intentando comprar una casa. Pero Natalie seguía poniendo excusas. Llevaba casi 1 año. Esa noche le dije que lo necesitaba. De verdad, lo necesitaba. Y ella se puso a la defensiva. Empezó a decir que yo era egoísta. Discutimos. Se puso fuerte. Brad no estaba. Había llevado a Ivy con su mamá por el fin de semana. Éramos solo nosotras. Y Natalie dijo algo sobre que yo siempre me creía mejor que ella. Y yo. Le dije que era irresponsable. Y ella se me acercó, gritando, y yo la empujé. Solo la empujé. No fuerte, solo para que se alejara de mí. Pero tropezó hacia atrás y se golpeó con la mesa de café. La esquina, justo aquí. Se tocó el costado de la cabeza justo arriba de la sien. Hubo un sonido horrible, y ella cayó, simplemente. Se desplomó. Estaba herida, muy herida. Había mucho en la alfombra, en la mesa, en mis manos. Y Natalie no se movía, no respondía. Entré en pánico. Llamé a Brad. Vino de inmediato. Y cuando entró y vio a Natalie en el piso, se quedó mirando 1 minuto. Luego la checó, le puso los dedos en el cuello y me miró y dijo, ya no está. No podía dejar de llorar, no podía pensar. Brad seguía diciendo que teníamos que mantener la calma, que teníamos que resolver esto. Dijo que fue defensa propia, pero dijo, incluso si fue un accidente, incluso si fue defensa propia, probablemente iría a prisión, que la familia de Natalie presionaría por cargos, que lo perdería todo. A ustedes,
a mamá, a Ivy. Entonces, sugirió que fingieras tu muerte, dijo Roger. Willa asintió. Dijo que era la única forma, que si desaparecía, si todos pensaban que me había ido, nadie me conectaría con lo que pasó con Natalie. Dijo que él se encargaría de todo. Solo tenía que confiar en él. ¿Y confiaste? ¿Qué opción tenía? Su voz se elevó, desesperada. Mi mejor amiga acababa de... Yo era responsable de lo que pasó. Estaba aterrada. Y Brad estaba tan calmado, tan seguro. Dijo que conocía a alguien que podía ayudar, a alguien que trabajaba en la morgue. Y esa misma noche me trajo aquí, al almacén. Me dijo que me quedara mientras él arreglaba todo. El accidente, el funeral, todo. El accidente en la Ruta 9, dije. Sí, lo escenificó para que pareciera que me había estrellado. El carro se incendió. Se aseguró de que lo que encontraran no pudiera ser identificado. Luego regresó aquí y me dijo que estaba hecho. Todos pensaban que me había ido y ahora tenía que quedarme escondida hasta que fuera seguro. ¿Seguro de qué?, preguntó Roger. De la policía, de la familia de Natalie. La voz de Willa era hueca. Brad decía que eventualmente se darían cuenta, que alguien notaría que Natalie estaba desaparecida, que empezarían a hacer preguntas. Dijo que si me quedaba escondida, si solo esperaba, eventualmente la gente olvidaría. Se suponía que iba a ser temporal, unos meses, tal vez un año. Pero cada vez que preguntaba cuándo podía irme, Brad decía que todavía no era seguro, que la policía seguía buscando, que la familia de Natalie había contratado un investigador privado. Dijo que era mejor así, que Ivy estaba más segura sin conocerme, que si regresaba, si alguien descubría lo que pasó, Ivy sufriría por ello. Así que me quedé, por ella, para protegerla. 7 años. Mi pecho estaba apretado. Willa, ¿sabías que le estaba mandando dinero a Brad? ¿Qué? No. ¿Cuál dinero? $40,000 al año por 7 años. Para cuidar a Ivy. Su cara se puso pálida. No sabía eso. Brad nunca me lo dijo. Solo me traía comida, provisiones, a veces ropa. Decía que estaba cuidando a Ivy, que ella estaba bien. Eso era todo. Roger y yo intercambiamos una mirada. Y Willa, dijo Roger cuidadosamente, cuando Natalie cayó, cuando la revisaste, ¿estás absolutamente segura de que no sobrevivió? Ella lo miró fijamente. Estaba tan herida, no se movía. ¿Pero checaste tú misma a fondo? Brad checó. Él le puso los dedos en el cuello. Dijo que ya no estaba. Pero tú no lo viste hacerlo. Estabas llorando, en pánico. Puede que no hayas visto exactamente lo que hizo. ¿Qué estás diciendo? Roger se inclinó hacia adelante. Estoy diciendo que Brad te dijo que Natalie había muerto, pero tú nunca lo confirmaste por ti misma. Las heridas en la cabeza pueden verse peor de lo que son. Incluso las menores pueden causar mucho daño visible. No necesariamente significa lo peor. Willa, ¿has visto a Natalie desde esa noche? Claro que no. ¿Has visto algo que pruebe que lo que Brad te dijo era verdad? La cara de Willa se desmoronó. ¿Por qué me estás preguntando esto? Roger sacó su teléfono, buscó algo, luego giró la pantalla hacia Willa, porque busqué el nombre de Natalie Hughes en el sistema ayer, y según los registros públicos, está muy viva. Willa miró el teléfono, y todo el color se drenó de su cara. Eso no es posible. Esta foto fue tomada hace 6 semanas, en una cafetería del pueblo. Esa es Natalie Hughes, viva y bien. No, susurró. Ya no está. Yo la vi. Soy responsable de lo que pasó. No, Willa. La voz de Roger era firme. No creo que lo seas. La verdad no era solo diferente de lo que pensaba. Era lo opuesto. Roger mostró más fotos. Brad y Natalie juntos, en un restaurante hace 2 años. El año pasado, hace 6 meses en un hotel. Juntos, cercanos, íntimos. Han estado viéndose por años, Willa, mucho antes de esa noche en tu departamento. Creo que lo planearon desde el principio, continuó Roger. La pelea fue falsa. Brad probablemente le dijo a Natalie exactamente qué hacer,
cómo caer, cómo hacerlo ver mal. Probablemente usaron maquillaje de teatro, materiales falsos, pero tú viste lo que ellos querían que vieras. Y luego Brad entró y lo confirmó. Te dijo que Natalie estaba muerta, que eras responsable, que tenías que esconderte. Te manipuló, Willa. Usó tu pánico y tu culpa para controlarte. Y te ha estado controlando por 7 años. ¿Por qué?, preguntó Willa. ¿Por qué harían eso? Mi dinero, dije. Mi voz sonaba extraña. Hueca. Por 7 años le he estado mandando a Brad 40,000 al año, 280,000 en total. Me enfermaba decirlo en voz alta. Me convenció de que era para Ivy. Pero era para él y Natalie. Y esto es lo que necesito que entiendas tú que me escuchas. A veces, el enemigo más peligroso no es el extraño en la calle, es la persona que se sienta a tu mesa. La persona que te dice te quiero mientras te vacía los bolsillos. La persona que usa tu amor como un arma. Ese es el engaño más cruel de todos. No sabía, susurró Willa. Te lo juro, no sabía. Lo sé. Roger revisó las finanzas de Brad. Cuenta offshore. Empezó hace 7 años, justo después del accidente, y hace 3 semanas, Brad transfirió la mayor parte del saldo, más de $60,000, a una cuenta diferente en las Islas Caimán. Está planeando huir, dijo Roger. Él y Natalie. Tomar el dinero y desaparecer. Así que nada fue real, dijo Willa. La pelea, el accidente, el esconderme, nada. Oh, el encierro fue real, dijo Roger quedamente. Pero no fue para protegerte de la policía. Fue para mantenerte encerrada, fuera del camino, para que Brad pudiera cobrar el dinero de tu padre y vivir su vida con Natalie sin que tú interfirieras. 7 años. 7 años mi hija había estado atrapada en ese almacén creyendo que era una criminal, mientras su esposo y su mejor amiga vivían libres. Tomaron mi dinero, tomaron todo. Me usó, dijo Willa. Me usó. Y a mamá. Mamá murió, pensando que yo me había ido. Por ellos, por sus mentiras. Ivy. Ivy no me conoce porque ellos. No pudo terminar. Me acerqué, me agaché a su lado, le puse la mano en el hombro. Flinch. Luego me miró. Realmente me miró. Papá, lo siento mucho. Debí haber sabido. Debí haber verificado. Debí haber. Fuiste manipulada, dije. Se me apretó la garganta. Esto no es tu culpa, Willa. Nada de esto es tu culpa. Fuiste una víctima. Todavía lo eres. Pero, a mamá le habría encantado que vivieras. Las palabras salieron más fieras de lo que pretendía. Querría que fueras libre y querría que hiciéramos esto bien. La cara de Willa se derrumbó. Empezó a llorar. No el sollozo de pánico de antes, sino algo más profundo. Duelo, alivio. 7 años de dolor saliendo a borbotones. La abracé. Mi hija, viva, rota, pero viva. Roger nos dio un minuto. Luego se aclaró la garganta. Steven, Willa, sé que esto es mucho, pero necesitamos actuar rápido. Si Brad planea huir, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Necesitamos evidencia. Evidencia real. Del tipo que se sostiene en un tribunal. Necesitamos que Brad y Natalie confiesen. Grabados. ¿Cómo? Tú, le dijo a Willa. Eres la clave. Brad cree que estás completamente bajo su control. Cree que sigues creyendo todo lo que te ha dicho. Usamos eso. Queremos que uses un micrófono oculto, lo confrontes, lo hagas hablar. Y una vez que empiece, una vez que crea que todavía estás demasiado asustada para hacer algo al respecto, va a decir la verdad. Willa se veía aterrada, pero luego algo cambió en su cara, una dureza que no había visto antes. Me tuvo aquí por 7 años, me hizo creer que había lastimado a alguien, dejó que mamá se detuvo, tragó, dejó que tu mamá muriera pensando que yo me había ido. Usó a Ivy. Te usó a ti. Miró a Roger. ¿Qué necesito hacer? El día siguiente a las 7 de la tarde, Willa estaba dentro del almacén con un micrófono del tamaño de una moneda pegado bajo su camisa. El detective Kevin Walsh y su equipo estaban en posición. Vehículos sin marcas,
ropa civil, Roger y yo en su carro a 50 metros, con binoculares, cámaras y un auricular conectado a la frecuencia de Walsh. Podía escuchar todo lo que el micrófono de Willa captara. A las 8:47, unos faros dieron vuelta en la avenida Industrial Este. «Son ellos», dijo Roger, levantando su cámara. «Los vi estacionarse. 2 personas bajaron. Brad, alto, bien arreglado, usando una chamarra que probablemente pagué con mi dinero. Y Natalie, cabello oscuro, paso confiado, la mujer que había ayudado a destruir la vida de mi hija. Entraron al almacén. A través del auricular, escuché pasos, el raspar de la puerta cerrándose. Luego la voz de Brad, casual, casi alegre. «Willa, te traje una sorpresa esta noche». Una pausa larga. Luego, la voz de Brad, de nuevo, diferente. Confundida. «No estás sorprendida. Brad, sé todo». Una pausa. Luego la voz de Brad. «Cuidadosa ahora. ¿Sabes qué? ¿De qué estás hablando? Sé que Natalie está viva. Sé que nunca». La voz de Willa se atoró, pero siguió adelante. «Sé que me mentiste. Los dos. Por 7 años». Silencio. Luego la voz de Natalie, fría, casi curiosa. «¿Cómo te enteraste?» Roger me agarró del brazo, sosteniendo su teléfono en alto, grabando cada palabra. «¿Importa?», dijo Willa. «Mintieron. Me hicieron creer que había lastimado a alguien. Me mantuvieron encerrada aquí mientras ustedes vivían sus vidas». La voz de Brad cambió, más dura, enojada. «Se suponía que debías quedarte escondida». ¿Escondida de qué? La policía no me está buscando, ¿verdad? Nunca lo hicieron. Entonces ayúdame a entender. Dime por qué. ¿Por qué hicieron esto? Porque necesitábamos el dinero. Así, sin más, sin vacilación, sin vergüenza. «¿Dinero?», repitió Willa. «El dinero de tu padre», dijo Natalie, como si hablara de ir al supermercado. $40,000 al año por 7 años. 280,000 en total. Sentí la mano de Roger en mi hombro, manteniéndome en el carro, evitando que corriera a esa puerta. «Hicieron esto por dinero», dijo Willa con la voz quebrándose. «Me hicieron creer que era responsable de... Dejaron que mi madre muriera pensando que yo me había ido». «¿Por dinero?» «No fue personal, Willa», dijo Natalie, calmada, fría. «Fue solo negocio. Tu padre tenía dinero. Lo necesitábamos. Tú fuiste la forma de conseguirlo. Mi madre murió de pena. Eso no fue parte del plan». La voz de Natalie no cambió. No se suavizó. Pero honestamente, funcionó a nuestro favor. Hizo todo más creíble. Tu padre estaba devastado. Nunca cuestionó nada. Roger tuvo que detenerme físicamente. «Espera», me siseó al oído. «Déjalos terminar». «Lo teníamos todo planeado», dijo Brad. «La pelea fue falsa. Natalie sabía exactamente cómo caer, dónde caer. Usamos maquillaje de teatro, material falso. Lo hicimos ver peor de lo que era. Me manipularon», dijo Willa quedamente. «Les dimos una opción», corrigió Brad. «Prisión o libertad». «Elegiste libertad». «¿Y la urna?», preguntó Willa. «Café molido», dijo Natalie casi divertida. «Y canela. Y otras especias. Tu padre guardó esa cosa en su repisa por 7 años. Nunca la abrió. Nunca revisó». 280,000, dijo Brad. «Pagó por todo. Este almacén, el departamento de Natalie, nuestros viajes, nuestra vida juntos. Han estado juntos todo este tiempo», dijo Willa. «Desde antes de... De hecho, Brad y yo hemos estado juntos por casi 10 años», dijo Natalie. «Solo no te diste cuenta. Y mañana. ¿Qué pasa mañana? Mañana volamos a Gran Caimán. Nueva vida, nuevas identidades. Tenemos poco más de 60,000 en la cuenta offshore. Suficiente para empezar de nuevo. ¿Y qué hay de Ivy? ¿Qué con ella?» La voz de Brad era fría. «Está bien. Tu padre puede seguir pagando o no. Ya no nos importa. ¿Simplemente la van a abandonar? No es mi problema». Entonces, Willa hizo algo que no habíamos planeado. «Llévenme con ustedes». Mi cabeza se giró de golpe. No habíamos ensayado esto. «¿Qué?», dijo Brad confundido. «Llévenme a las Islas Caimán. Déjenme desaparecer de verdad esta vez». «¿Por qué haríamos eso?».
¿Por qué? No me queda nada aquí. La voz de Willa se quebraba. Actuación digna de un premio. Mi padre me odia. Ivy no sabe quién soy. Igual puedo empezar de nuevo. Brad y Natalie murmuraron entre ellos. Luego la voz de Natalie, más fuerte. No la necesitamos. Sabe demasiado. Si habla, entonces nos aseguramos de que no hable. ¿Cómo? Viene con nosotros. Oh, el silencio que siguió me heló la sangre. ¿O qué? Preguntó Willa. La voz de Brad bajó a un susurro, pero el micrófono lo captó, claro como el día. O nos aseguramos de que nunca le digas a nadie. El momento en que escuché la amenaza, me moví. Sonidos de forcejeo, la voz de Willa ya no calmada. Suéltame. No pensé, solo reaccioné. La puerta del carro se abrió de golpe. Salí antes de que Roger pudiera detenerme. Roger gritó a su radio. Todas las unidades. Entren. Vamos, vamos, vamos. Escuché sirenas, vi luces, vehículos policiales convergiendo de todas direcciones. Pero yo ya estaba corriendo. 50 metros se sintieron como 50 kilómetros. La puerta lateral del almacén. La golpeé con el hombro y se abrió de par en par. Adentro, la escena se congeló por medio segundo. Brad agarrando el brazo de Willa. Willa tratando de soltarse. Natalie parada cerca de la salida con llaves en mano, lista para irse. Los tres volteándose hacia mí cuando la puerta se abrió de golpe. Aléjate de mi hija. Las palabras salieron crudas, furiosas. La mano de Brad soltó. Willa tropezó hacia atrás. Entonces, el almacén explotó en sonido y movimiento. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Policía! Oficiales entraron a raudales detrás de mí. Uniformes negros, chalecos, armas desenfundadas pero apuntando abajo. Profesionales, rápidos, abrumadores. El detective Walsh fue el primero en pasar. Brad Wallace, Natalie Hughes, manos donde pueda verlas. Brad miró la puerta, a los oficiales, a Walsh. Su cara pasó por 5 emociones en 2 segundos. Shock, pánico, cálculo, luego algo como desafío. Intentó correr. Lo logró tal vez 3 pasos antes de que Walsh lo interceptara. Un segundo corría. Al siguiente estaba boca abajo en el concreto, con la rodilla de Walsh en su espalda y las esposas cerrándose. Tiene derecho a guardar silencio. Natalie no corrió. Solo se paró ahí. Levantó las manos lentamente. Expresión en blanco. Sin miedo, sin enojo, nada. Como si ser arrestada fuera levemente inconveniente, en vez de devastador. Otro oficial se acercó, la esposó, empezó a leer sus derechos. Y Willa estaba parada en medio de todo, el micrófono todavía oculto bajo su camisa, viéndose perdida, viéndose libre, viéndose aterrada y aliviada y rota al mismo tiempo. Crucé el almacén en 3 zancadas y la jalé a mis brazos. Se derrumbó contra mí. Empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, llanto desgarrador. 7 años de miedo y culpa y aislamiento saliendo a torrentes. Se acabó, dije contra su cabello. Estás a salvo. Ahora, se acabó. Papá, su voz se quebró. Lo siento mucho por todo. Por mamá, por el dinero, por... Lo resolveremos, dije. La abracé más fuerte. Juntos. Lo resolveremos todo juntos. Walsh se acercó. Brad Wallace está arrestado por fraude, conspiración para cometer fraude, robo mayor, robo de identidad, encarcelamiento ilegal y complicidad en el manejo ilegal de restos humanos. Le sugiero que guarde silencio. Pero Brad no podía callarse. Esto es un error. La estábamos ayudando. Ella quería desaparecer. Walsh lo miró. Lo grabamos todo, señor Wallace. Cada palabra que dijo esta noche, cada confesión, cada amenaza, todo está en cinta. La cara de Brad se puso blanca. Miró a Willa. ¿De verdad? Willa se limpió los ojos. Lo miró. Y por primera vez, en 7 años, se veía fuerte. No, dijo quedamente. Solo dije la verdad. Se lo llevaron. Mientras pasaba, se giró. Lo habríamos logrado. Su voz se quebró, casi desesperada. Lo teníamos todo planeado. Estábamos tan cerca. Walsh negó con la cabeza.
Nunca estuvieron cerca, señor Wallace. El juicio comenzó 3 meses después. Brad Wallace fue declarado culpable de todos los cargos, sentenciado a 15 años en prisión federal. Natalie Hughes recibió 12 años. Gary Wells, el primo de Brad en la morgue, recibió 5 años. Los tres fueron ordenados a pagar restitución, $280,000 para mí, $50,000 adicionales para Willa, por daño emocional y encarcelamiento ilegal. Los derechos parentales de Brad sobre Ivy fueron terminados. 6 meses después del veredicto, en julio, la vida no era perfecta, pero era nuestra de nuevo. Willa vivía en un pequeño departamento a 10 minutos de mi casa. Trabajaba medio tiempo en la tienda de abarrotes Harper, aprendía el negocio, tomaba clases nocturnas en la universidad comunitaria. Veía a Ivy 3 veces por semana, a veces en mi casa, a veces en el parque, a veces los tres cenábamos juntos. Y por un momento, casi se sentía normal. Ivy estaba mejorando. La semana pasada, le pidió a Willa que le enseñara a trenzar el cabello. Se sentaron en mi sofá por 1 hora, las manos de Willa guiando las manitas de Ivy. Cuando terminaron, Ivy se miró en el espejo y sonrió. «Mamá lo hizo», dijo. Willa salió del cuarto a llorar. Cada domingo visitamos la tumba de Gloria. Willa lleva flores. Ivy habla de la escuela. Yo le digo a Gloria que ya está en casa. Nuestra niña está en casa. Y un domingo por la tarde, Ivy me jaló la mano frente a la lápida. «Abuelo, ¿crees que la abuela sabe que mamá regresó?» Miré a Willa. Estaba llorando silenciosamente, con una mano presionada contra el mármol. «Creo que sí», dije. «De verdad lo creo». Ivy se acercó a la lápida. «Hola, abuela Gloria, soy Ivy. Tengo 7 años, casi 8. El abuelo me cuenta historias de ti, de tus galletas y cómo cantabas, aunque no cantabas muy bien». Sonrió. «Ojalá te hubiera conocido, pero el abuelo dice que nos estás cuidando, así que espero que estés feliz, porque estamos mejorando. Mamá está en casa y somos una familia otra vez». Me volteé un momento, el pecho apretado. «Y a ti, que estás escuchando esta historia, recuerda esto. Pasé 7 años cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba ahí. 7 años pagando por una mentira. 7 años llorando a una hija que estaba viva pero prisionera. Y cuando finalmente supe la verdad, mi primer instinto no fue justicia, fue rabia. Quería venganza tan intensamente que podía saborearla. Quería que Brad y Natalie sufrieran como mi familia había sufrido. Pero aprendí algo que no esperaba. La venganza es temporal, pero la familia es para siempre. La justicia no llegó porque yo la forcé. Llegó porque confié en el proceso y dejé que la verdad hablara por sí misma. Mirando atrás, ¿haría las cosas diferente? Absolutamente. Haría preguntas más difíciles. No ignoraría las señales de alerta. No dejaría que el duelo me cegara a la manipulación que ocurría frente a mis ojos. Y aquí está mi consejo para ti. No esperes 7 años para exigir la verdad. No dejes que la gente use tu dolor en tu contra. No confundas la paciencia con la pasividad. Si estás mandando dinero a alguien y nunca te dicen en qué lo gastan, pregunta. Si un niño te dice que algo está mal, escúchalo. Si tu instinto te dice que algo no cuadra, hazle caso. Porque el error más grande que cometemos no es confiar. Es confiar ciegamente, sin cuestionar, sin verificar, sin prestar atención a las señales que están justo frente a nosotros. Esta historia me enseñó que la ira es fácil, el perdón es difícil, pero la sanación vale la pena. Si esta historia te tocó, me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo si resonó contigo. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres seguir más historias como esta, dale a ese botón de suscripción. Tu apoyo significa el mundo. Antes de irme, una nota rápida. Las historias que comparto frecuentemente incluyen elementos ficcionalizados creados con fines educativos. Si eso no es de tu preferencia, lo entiendo completamente. Siéntete libre de explorar contenido que se ajuste mejor a tus intereses. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Significa más de lo que te imaginas.